Es igual o hasta más perjudicial la pornografía que una droga. Realizando esto prácticamente a diario, me llevó a mí a tener una dependencia sobre esto, a tener una adicción, un problema de este tipo. Bueno, en este video voy a comentar cómo pude superar mi adicción a la pornografía de 12 años en un día. En este video les voy a comentar los problemas de tener una adicción, el proceso que tuve que pasar, algunos tips, algunos consejos importantes si están pasando por adicciones, si están pasando por este problema y cómo lo pueden superar de la forma óptima, una forma práctica de superarlo. Bueno, para empezar, mi problema empezó a los 8 años cuando un amigo, supuesto amigo, me enseñó un video de este tipo, un video pornográfico donde era prácticamente un trío. ¿Qué sucedió? Que yo con 8 años obviamente no estaba preparado para ver esto y a mí esto me impactó demasiado en mi mente, en mi cerebro. Todavía recuerdo la emoción que sentí en ese momento porque esa imagen y esa emoción quedó implantada directamente en mi subconsciente y yo no entendía en ese momento la gravedad de ese asunto y a lo que me conllevaría ese problema. Después, a medida que fui creciendo, eso fue un gusto, fue una obsesión y entonces yo empecé a ver ese tipo de contenido a diario prácticamente. Me gustaba, lo veía a escondidas y ese es el otro problema. Tú cuando ves esto a escondidas es porque sientes culpa, porque nadie se siente orgulloso de estar viendo pornografía ni de estar masturbándose. Estos son dos problemas en el mundo moderno graves que debilitan a las personas, por lo menos en el caso de los hombres los debilita porque están gastando su energía en ese tipo de cosas que son irreales y que no te traen un retorno beneficioso en tu vida. Entonces, a medida que fui creciendo, a los 12, 13 años, cuando me empecé a desarrollar, pasé de ser niño a adolescente y ya empecé a tener los cambios hormonales, a desarrollarme hormonalmente. Ahí fue cuando empecé más con ese problema de adicción, otros problemas que tenía emocionales, traumas, problemas mentales que no había superado en ese momento, de ansiedad, de estrés, de depresión. Todo esto se mezcló y la pornografía era mi escape para salir de esto. Entonces, el primer consejo que les doy y que yo tuve que reconocer a mis 19, 20 años, ahorita tengo 21, fue que esto era un problema grave y cómo me hice consciente de esto leyendo y dándome cuenta de cómo me sentía después de realizar esa actividad, cómo me sentía después de ver pornografía y masturbarme. Me sentía culpable, me sentía mal, me sentía bajo de energía, me sentía cansado, me sentía horrible, una energía horrible. Y estas emociones, la vergüenza, la culpa, son las vibraciones más bajas que puede sentir un ser humano. Y estas vibraciones son las que nos hacen tener resultados negativos en nuestra vida. Porque nosotros sabemos que no debemos hacer eso. Porque eso es algo irreal. Pero ¿qué pasa? Que tu cerebro ya está muy acostumbrado, como me sucedió a mí desde los 8 años hasta los 20 años. Imagínate, 12 años realizando esto prácticamente a diario me llevó a mí a tener una dependencia sobre esto, a tener una adicción, un problema de este tipo. Y esto le sucede a cualquier persona, sea con alguna droga, cigarrillo, alcohol, azúcar. Todo esto son adicciones que si tú las dejas de hacer, te sientes mal. Esto es lo primero que tienes que identificar, que si tú dejas de hacer estas acciones por un tiempo, te sientes mal, es porque tu cerebro ya se volvió dependiente de ellas. Ese es el segundo tip. Tienes que reconocer que tienes un problema, tienes que reconocer que tienes que cambiar ese problema, porque esto te va a mantener pobre y esclavo y atado a este problema. Y entre más tiempo pase sin solucionar ese problema, más tiempo vas a estar deprimido, cansado, agobiado, estresado, ansioso, porque sabes que estás haciendo algo que no debes hacer. Ahora, el tercer tip es busca información sobre esto y entiende las causas que tiene este problema. Entiende que si no lo solucionas vas a tener problemas toda tu vida porque nadie que sea adicto a algo va a tener grandes resultados en la vida y esto lo tienes que tener muy claro si quieres hacer un cambio positivo en tu vida. Si tú eres adicto a algo no vas a tener resultados. Tienes que cambiar esa situación. El siguiente punto que te voy a comentar es el más importante y el más difícil de superar, que es la ansiedad o el síndrome de abstinencia de esto. Esto sucede igual que en cualquier droga. Es igual o hasta más perjudicial la pornografía que una droga.
Y más perjudicial que la droga o la pornografía es el tiempo que lleva realizando esta actividad. Puede ser un mal hábito, pero entre más tiempo pase realizando ese mal hábito, más difícil va a ser superarlo y más tu cerebro va a estar acostumbrado a ello. ¿Por qué? Porque entre más tiempo hagas un hábito, más se implanta en el subconsciente y tú ya lo haces sin pensar. Por eso es que tú ya ni te dabas cuenta y prendías ese cigarrillo, comprabas la cerveza y te la tomabas, abrías el computador y ya entras a la página porno. O sea, tú ni siquiera te das cuenta de eso, pero lo haces. Entonces, esto es lo importante. Para el síndrome de abstinencia, tienes que tener fuerza de voluntad. Y esto es lo más complicado y créeme que te entiendo si recaes varias veces porque fue lo que me sucedió a mí. Yo cuando quise dejar esto, recaí varias veces. ¿Y por qué recaí? Porque la ansiedad me ganaba. Entonces por eso te tienes que desarrollar personalmente, trabajar en ti, en tu autocontrol, en tu confianza, en tu autoestima y entender que una adicción, que un vicio, sea el que sea, no te va a llevar a ti a ningún lado bueno en la vida y que vas a estar perdiendo y escapando tu vida mucho tiempo. Entonces tienes que empezar a cambiar eso de una vez por todas. Deja de estar perdiendo tu tiempo en estupideces. El síndrome de abstinencia se puede superar teniendo fuerza de voluntad y teniendo un deseo ardiente de cambiar. Yo tenía un deseo ardiente de cambiar porque yo no quería más eso en mi vida y esa ansiedad me hacía tirarme a la cama y dar vueltas porque era difícil de superar. Era un reto para mí. Me sentía mal, me sentía incómodo, me sentía estresado, me sentía de todas las maneras, dolor muscular de dejar este mal hábito. Esto es lo que me sucedía a mí y por eso te lo digo que es complicado dejarlo. Ahora, no es imposible, se puede hacer, pero tienes que tener la fuerza de voluntad de hacerlo.